Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 7, 8 de la noche. Ya estamos prácticamente a menos de un mes para la celebración de los 250 años de esta gran nación, de este gran imperio de razonamiento, de libertad, de convulsiones, pero que tiene una trayectoria desde que los padres fundadores dieron la creación a esto que tenemos hoy, que es digno y de verdad justo esta celebración que fuera por todos los altos y que nos compenetremos mucho más con la idea del patriotismo y de nuestra entrega total, nuestra integración total a los Estados Unidos de América. Las personas que vivimos aquí, debo de creer que vinimos evidentemente por muchas razones. Muchas de las personas vienen huyendo de problemas políticos, otros vienen huyendo del el proceso de emerger de los problemas de la economía, y también hay mucha gente involucrada, eh, maleantes, delincuentes y todo lo que se le pusiera poner de calificativos a ese tipo de personas que también vienen aquí y también pues traen su corrupción y traen todo eso. En todo caso, esta nación ha demostrado ser de corcho, pero de corcho de verdad, de botella de champán de 2, 3 mil dólares y por ahí. El corcho que está aquí, el corcho que hace flotar a esta nación, es el que debemos defender. Es el que tenemos que nosotros dar un pie adelante. Si decidimos venir aquí, integrarnos a esta nación y transmitir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia, enseñarles los valores de esta nación, de ese surgimiento de los padres fundadores, paso a paso, de todo lo que conllevó a lo que estamos viviendo hoy, los beneficios del país donde todo el mundo quiere venir. A mí no me lo disputa nadie. Yo todavía no he visto la inmigración ni por las puntas de la chancleta para gente que se quiere ir a vivir a Rusia o que se quiera ir a vivir a China, que los hay, y que les deseo lo mejor por irse para allá, pero no veo que la intención no sea otra, sino venir a vivir a lo que ellos califican al imperio, al vivir bien, a traer muchas veces sus dineros turbulentos para disfrutar de los beneficios de las leyes de esta nación. Este no es el objeto del programa. El objeto del programa es, como siempre, esbozar el, el, el maremoto que tengo en la mente de las cosas que están sucediendo. Ayer tuve la gratísima llamada que me hizo nuestro gran amigo Miguel Muñoz. Miguel me agarró fuera de base porque yo estaba prácticamente en la transición entre el sueño y despertarme. Que fue un caso pintoresco porque apenas vi el teléfono, salté y vi, le contesté y de verdad que tuvimos una conversación muy amena. Me dijo que la semana anterior, yo no lo sabía, había tenido un percance médico de salud que gracias a Dios ya está evolucionando, pero realmente no me había enterado. Y si no es por él, quiero enviarle un gran saludo y reiterarle lo mismo que le dije por teléfono. Lo considero un gran amigo, lo considero un gran patriota, una persona sumamente preocupada por esta nación. Él ha calificado en todos los lugares donde él habla que considera a Trump el mejor presidente en la historia de los Estados Unidos. Eso pudiera ser objetable a algunas personas. Para mí no. Yo considero y estoy del lado de él y lo certifico que lo ha mantenido esa pie de lucha desde mucho antes que yo lo conociera, porque lo conocí físicamente recién hace un año y medio, donde estuvo aquí en la Florida, pero
Desde antes, desde todas sus manifestaciones en los medios, lo he seguido, un hombre directo, lineal, respetuoso de esta nación, amante de esta nación, y por consiguiente, en este caso de salud, le recomiendo a todos ustedes, si lo conocen y lo han seguido en su plataforma, que le envíen un saludo a través de su plataforma. Él está en WhatsApp directamente, para los que tienen el teléfono, a través de Facebook, en fin, los lugares que ustedes acostumbran a seguirlo y a verlo. Así que de todo corazón les deseo lo mejor. Estoy seguro que es la palabra mía, está respaldada por todas las personas que nos siguen, que nos están mirando en este momento. Usted, y desearle nuevamente, reiterarle lo mejor y dejarle ese mensaje de aliento, que ojalá que pronto podamos hacer nuevamente esos programas que estábamos haciendo, que por sus problemas de entes familiares, salud, compromisos económicos, etcétera, no los hemos podido realizar. Pero estamos unidos en una idea firme, en una idea por los beneficios de esta nación. Y en vista de esa llamada que tuve, que estuvimos hablando largamente, es el objeto del programa de hoy. Es el objeto de recordar el riesgo en el cual estamos. Estamos a riesgo, que la mayoría de la gente no lo ve, es el riesgo de tener una conmoción civil. Una conmoción civil es cuando lleven al extremo los malos, los demócratas, las líneas esas que tienen para destruir esta nación. Y bajo la tutela y dirección flagrante de este anormal. Y digo anormal con palabras de rectitud, de convicción. Este es un anormal, que fue una desgracia para esta nación y fue una desgracia para su etnia, que debió haber resurgido como un gran presidente. Y lo que es, ustedes sabrán. Yo me recuerdo hace unos años cuando salió la serie de 24, en la cual era que hacía Jack Bauer, y en el primer episodio fue el de un presidente, el presidente Palmer, en la cual era un individuo de la raza negra, y por supuesto, dentro de todos los altibajos que tenía la programación, demostró una calidad presidenciable que este anormal ni siquiera le puede dar a los pies del personaje de Jack Bauer, el de el presidente Palmer. Dicho y eso, quiero empezar en este tobidame entre usted y nosotros. Para mí es importante resaltar que uno de los peligros más grandes que tenemos en el momento es enfrentar las elecciones de medio tiempo o de elecciones de medio término, como es la palabra correcta. Eh, es un riesgo tan grande que la gente quizás lo pueda percibir, pero no se compenetra, no se mete en el ruedo. Está sentado en las gradas viendo cómo se torea, pero en el momento tienen el teléfono y estamos mirando, estamos jugando. Quiere decir que estamos distraídos a lo que está pasando en el centro. Y lo que está pasando en el centro es muy peligroso, muy, pero muy peligroso, porque el torero está solo con un par de banderillas y la capa. Y todas las personas que deberían estar arriba aplaudiendo, apoyando, gritando como se hace en los juegos de fútbol, nuestro personaje está ahí solo. No hay 20, 30 jugadores, no. Hay un solo individuo contra un monstruo que pesa 500, 600, 700 kilos, mil y pico de libras, y se tiene que enfrentar con su gallardía y su valor. Ese es el presidente Trump. Ese es el presidente que todos los degenerados de la izquierda lo odian
y lo odian porque este sí tiene lo que se toca en los timbales y no les aguanta una. Pero está solo, mi amigo. Y eso es peligroso. Cuando digo solo, no de la masa, de que lo apoyamos, los magas, los super magas, los extra magas y todos los magas que queramos ponerle, pero está solo desde el punto de vista de que ahora, cuando hace falta que todos estemos unidos para defender las elecciones de medio tiempo, estamos victoriosos, porque todos los índices aparecen de que todos los candidatos que apoya Trump están saliendo. Que todo dice que vamos a arrasar en esas elecciones de medio tiempo, tanto en el Congreso, perdón, en el Senado, como en la Cámara de Representantes. Yo no estoy de acuerdo con eso y tengo una preocupación extraordinaria. Y la preocupación extraordinaria es que si nos descuidamos y estos degenerados logran pasar la raya y puedan tomar a lo que ellos creen que dice que van a tomar el Senado y la Cámara de Representantes, apague la luz, mi amigo, y bájese de esa nube y venga a la realidad, porque el peligro es mucho. Si nosotros no vamos dispuestos a defender a nuestros candidatos yendo a votar, exigiendo que todo el que usted crea que debe ir a votar, que lo estimule, porque estamos a meses nada más del momento y ese momento pasa. Y entonces, ¿cuáles son los factores que yo estoy sumamente preocupado por esto que está pasando o que puede suceder? Número uno, el caso de Irán. Ya lo vamos a tocar. Está el caso de uranio de Ucrania con, con Rusia. Están los chinos pertrechándose. Debería ser el segundo ejército más poderoso de la Tierra. Dista mucho que llegue el de los Estados Unidos todavía, pero está en camino. Esa filtración, esa penetración que ellos tienen en Sudamérica, que por esta nación fue olvidado durante mucho tiempo o ignorado, ahora sí, a través de la gestión Trump, Marco Rubio, como el secretario de Estado y el advisor de Seguridad Nacional, se lo estamos dejando todo ahí. Estamos confiando ciegamente de que ellos lo van a lograr. ¿Y saben qué, mis amigos? Un hombre o dos hombres en el ruedo, porque la insistencia del mal, la insistencia de los cabecillas, este y otros más que están detrás de él, pero la cabeza visible de la dirección. Si arriba de eso le agregamos el nefasto gobierno del chupelado, el camino que nos queda para ir a las elecciones de medio tiempo es crucial. Es indispensable que usted abra los ojos, bájese de esa nube, venga a la realidad, porque hay un término más de palabras soeces que hay que dejar de comer de lo que pica el pollo y enfrentarlo. Y enfrentarlo implica activarse, pertenecer a grupos que estén dispuestos a continuar esa lucha que teníamos en la calle, denunciar a la gente mala a través de sus propias redes sociales. No tema, porque si se pierde, ahí sí vamos a lamentarlo. Ahí el temor sí va a ser muy grande. Sí que es obligatorio de sentimiento, de responsabilidad por nuestra familia, por la protección de nuestra familia, que asumamos el rol de lo que tenemos que hacer para preservar esta nación en camino a las elecciones de medio tiempo, o términos, insisto, en el medio tiempo. Para mí es crucial que entendamos el problema de
Irán, Estados Unidos, es un problema de Irán y el mundo entero. Pero ha costado sangre, sudor y lágrimas y nuestro dinero de nuestros impuestos para poder arreglarle la vida a los dirigentes de esta nación, Irán. Nosotros estamos bailando, no pasando con una varilla balanceando, no, no, estamos bailando arriba de la, pasando el Niágara en bailando, porque en cualquier momento nos vamos a caer. Todavía el que la pasa con la baranda esa, tiene para maniobrar, pero nosotros no. Nosotros tenemos a un mar abajo estruendoso, a unas corrientes de aire violentas que en cualquier momento nos pueden tumbar. Y nosotros tenemos las herramientas para poder seguir bailando y llegar al día de las elecciones y triunfar. Pero depende de usted, depende de lo que usted haga, depende de lo que usted incentive a sus familiares a que vean la realidad. Perder la Cámara y perder el Senado, olvídese, porque todo lo que se ha logrado hasta el día de hoy, estos cenícaros van van a pasar a historia, no sé la palabra exacta, a cancelar todos estos decretos ejecutivos. Digo, ¿por qué? Porque por la razón que yo no entiendo, esas órdenes ejecutivas, que me imagino que deben estar en el Congreso, deben ser ratificadas como leyes del Congreso. Y yo no entiendo a esta altura de la película, si tenemos la Cámara del lado de nosotros y el Senado en este momento del lado de nosotros, ¿por qué eso no se ha hecho ya ley? Porque están comiendo de lo que pica el pollo y nos están poniendo a riesgo a nosotros de que si por el mal de la razón que sea, estos degenerados, piénsenlo bien, es fundamental que el problema de Irán se resuelva. Y digo por qué. Porque tenemos el problema de lo que está sucediendo con la gasolina, que yo no me puedo entender, porque es un problema de negocios que se aprovechan de la voluntad de nosotros o de la inercia de nosotros para permitirle que la gasolina suba. ¿Por qué? Porque la gasolina no la maneja el gobierno. Esto es un país capitalista y las empresas son las que controlan el mundo financiero del petróleo. Estados Unidos tiene una superproducción de petróleo en este momento que se abastece y está exportando petróleo. Y está comprando petróleo de lugares, como el caso de Venezuela, donde sus capacidades petroleras se han destruido por culpa de ese malsano política del siglo XXI con el padre degenerado este. Y este ha sido la desgracia para Venezuela y para muchos países del mundo. El problema allí es que mientras que no haya fluidez, no va a parar el problema del bloqueo del petróleo. Mi pregunta es, si nosotros somos autosuficientes, ¿por qué le permitimos a esas compañías que sucedan lo que ellos hacen? Dos, mientras que eso suceda, la paz del mundo está en crisis y por ende los mercados financieros se debilitan o te mantienen en una balanza de sub y baja. He notado ayer cuando salí a hacer unas diligencias que tuve que poner gasolina en un lugar, los precios de la gasolina han bajado, pero todavía falta mucho de que esa respuesta del baje de la gasolina se interprete para que las líneas de comercialización de productos se estabilicen. Mientras que eso no suceda, para los amantes que toman refresco, por ejemplo, una Coca-Cola, mire ver cuánto cuesta el six-pack de Coca-Cola.
o cuánto cuesta la botella de 2 litros. Estoy poniendo un caso eh, superficial, el tomar Coca-Cola. Claro que se puede dejar de tomar Coca-Cola y hay muchas alternativas, pero los amantes de la Coca-Cola van a ir a comprar Coca-Cola. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que si usted está acostumbrado a tener una alimentación de calidad de la carne, imagínese dónde está el precio. ¿Por qué? Porque las líneas de producción hay que transportar el ganado, hay que llevarlo y todo eso es con combustible. Y todas esas líneas responden al incremento del precio del combustible. Así que esperemos, aunque dice el dicho que todo lo que sube no baja desde el punto de vista de los precios, pero yo también he ido cuando voy a los mercados donde compro, evidentemente en línea principal es Walmart y Costco, y luego, como todo, a mí me encanta la calidad, me encanta la luz, me encanta en la línea de los supermercados Publix. No estoy diciendo ningún comercial aquí porque usted siga comprando donde usted quiera, es donde yo hago mis compras. Y sabemos todo el mundo que siempre ir a Publix cuesta un poco más caro. Para eso es que uno trabaja, para eso es que uno busca su dinero, para eso vivimos el capitalismo, para que usted vaya a donde usted quiera y pueda comprar sin que tengamos, como en países como Venezuela, el famoso PVP, que lo fija el gobierno. Vayan ellos para casa de la mamá de los tomates con esa ideología. Aquí venimos a ser libres y hasta en eso. ¿Que somos manipulados? Sí. ¿Que somos engañados en muchas cosas? Sí. ¿Que nos envuelven a cada rato con cantos de sirena? Sí. Ese sí es el que yo traduzco a que usted tiene que abrir los ojos para defender a esta nación. Hay que protestar. Nosotros tenemos el derecho para hacerlo. Hay que llamar a los representantes nuestros y si no responden, señores, en las elecciones, mándenlo para la casa de los tomates, sáquelo de ahí. Y los que usted vea que están entronizados, que tienen 8, 10, 15 años ahí, sáquelos, porque esos son parte del veneno. Porque cuando llegan ahí se establecen esos años, la corrupción los toca. Nos toca a nosotros decidir que estos tipos no sean unos chupópteros de nosotros. ¿Cómo defendamos nuestro momento de votar? Y este de las elecciones de medio tiempo son cruciales. Si no entendemos eso, estamos a riesgo de que lleguen, pueden, les digo, cancelen todo y adiós lo que te vi. Exíjale a sus representantes. ¿Por qué? Pregúntele, llámelo. Los teléfonos de cada uno de nuestros representantes están en YouTube. Pongan el nombre, oficina, ahí le sale hasta el fax, le sale el número de teléfono. Comuníquese. Señor, no estoy de acuerdo que los eh, órdenes ejecutivas están durmiendo en la luna de Valencia o en las lunas de Valencia. Los riesgos son muy grandes. Estamos a punto de celebrar los 250 años de esta nación y esperemos que aunque no vamos a estar aquí, llegue a los 500. So, say we are. Tenemos que todos decir lo mismo. Tenemos que afrontar nuestra responsabilidad con nuestra familia y con esta nación. No quiero hacer muy largo el programa. Hay mucho que hablar. Pero creo que el mensaje principal es que radica en esto. Depende de usted y de todo lo que usted pueda estimular. Depende de usted defender a su familia. Pues la palabra se me fue la lengua, disculpe. Defender sus propios intereses y defender la acción. Para cerrar el caso de Irán, yo no me explico cómo a esta altura de la película, después que aquí se gastaron miles de millones de pesos en los movimientos de los portaaviones, de la Marina, de la aviación, de todo el mundo, y que se hicieron súper ataques que destruyeron la Marina, el avión, los centros de producción de Irán.
¿Por qué nos paramos? ¿Por qué no se hizo una limpieza quirúrgica hasta donde el cepillo no toca? ¿Cómo es el término cubano? Hasta donde el cepillo, hasta donde no toca, es donde tenían que haber llegado. Entonces, después de que gastamos todo eso, estamos sentados para negociar. ¿Negociar qué? Si esos degenerados han jurado destruirnos a nosotros. Y no es que lo hagan folclóricamente, lo han destruido. ¿Cuántos americanos han muerto en el mundo por culpa? Digo americanos para, en contexto, los Estados Unidos de América, los norteamericanos. ¿Cuántas personas han sido atacadas? ¿Se recuerdan del secuestro famoso de Teherán? ¿Se acuerdan los muertos que han habido? Entonces vino este anormal y les mandó dinero subyacente para que fuera y que para el pueblo, para las necesidades del pueblo, y estos degenerados lo utilizaron para prepararse para atacarnos a nosotros y al mundo. Porque en esa posición del estrecho tienen la capacidad, si llegan a tener un arma nuclear, de eso. Este es el culpable. Miren allí la escena donde él, una paleta llena de dinero, literalmente se la pusieron a un avión y se la llevaron allá. Yo no tengo respuesta para eso. Es un problema de conciencia. ¿Por qué está sucediendo eso? Le dieron un pase para que las industrias militares reabastezcan el armamento militar, los famosos cohetes Patriot, la famosa bomba esa que cuando llega hasta donde el cepillo no toca, pero parece que no fue verdad. Llegaron abajo, destruyeron, pero no llegaron de verdad los arsenales que se hayan destruido. Estos tipos ya destaparon esos lugares, ya tienen. ¿Por qué? Porque le dimos tiempo y seguimos dándole tiempo para que salgan adelante. Mis amigos, decidan ustedes lo que haya que hacer. Estamos en un punto crucial y debemos tomar decisiones por su familia, por usted, por su patrimonio, por su descendencia. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Gracias a ustedes por tener esta gentileza de compartir conmigo esta situación de lo que estoy seguro que todos tenemos en este momento en nuestra mente. Depende de nosotros, no lo ponga en duda. Comparta el programa, permita que esta información llegue a otras personas para que les sirva de reflexión, para que les sirva de darse cuenta y que tenga la posibilidad de, entonces, en base a este programa, investigar, bajarse de la nube, venir a la realidad, dejar de comer el pollo, todo lo que pica el pollo, y enfrentarnos con valor. Que Dios siga permitiendo entregarnos todas sus bendiciones, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Los espero en una próxima oportunidad. Recuerden, por favor, compartan. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Fenece el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. Jefferson mira desde el mármol, Washington empuña el acero hoy. La Constitución es nuestra brújula, no daremos ni un paso atrás. Fenece el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores.
I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed